Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al aula virtual del taller de tesis de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Alto Paraná. Bien, este escenario tan complejo como es la propagación del coronavirus nos exige y nos plantea algunos cambios en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de vivir y por consiguiente en nuestra manera de entender los procesos educativos. Si bien es cierto, el Consejo Nacional de Educación Superior ha permitido a las universidades a generar contenidos virtuales para los cursos presenciales como es nuestra maestría. Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación son una herramienta estratégica para promover y para favorecer el aprendizaje. No podemos dejar de hablar del perfil de un magíster. El magíster, por sobre todas las cosas, es un profesional que investiga, es un profesional curioso, capaz de dar respuesta a interrogantes dentro de un área. En nuestro caso, el derecho procesal. Como queremos seguir trabajando, como queremos seguir produciendo y queremos seguir creciendo como universidad y como queremos seguir apostando a la formación de un alto nivel de posgrado, vamos a generar algunos contenidos que nos permitan estar en contacto en estos días de cuarentena. Por lo tanto, estaremos trabajando el taller de tesis de manera virtual, con herramientas sincrónicas y herramientas asincrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que comenzaremos a realizar tareas a distancia. En algunos casos estaremos trabajando con guías de trabajo, con lecturas dirigidas y en otros casos estaremos realizando videos sobre la dinámica de la elaboración de una tesis para también luego realizar algunas videoconferencias en tiempo real en el cual poder ir interactuando entre todos nosotros. Como primer, como primer video quiero volver a tocar un tema que ustedes estuvieron trabajando tanto en metodología de la investigación científica como en el mismo taller de tesis. ¿Y cuál es todo lo referente a la introducción del anteproyecto de investigación? Quiero que recordemos que el anteproyecto de investigación o el protocolo, como muchos llaman, es el documento en el cual nosotros, los participantes, estaremos sometiendo a la institución, estaremos sometiendo a la universidad el proyecto de investigación de tal manera a recibir la autorización institucional para ejecutarlo. Esto es, el protocolo de investigación lo que pretende es evidenciar el problema a investigar y la metodología a llevarse a cabo. Dijimos ya muchas veces que la introducción es probablemente el elemento fundamental del protocolo, del anteproyecto o del proyecto. Si nos fijamos en la literatura en cuanto a libros de metodología, encontraremos que algunos autores llaman anteproyecto, en su gran mayoría lo definen como un anteproyecto, otros más vinculados a otras ciencias lo llaman protocolo y algunos autores también lo llaman de proyecto de investigación. Nosotros nos referimos a este documento como el proyecto de investigación o el anteproyecto de investigación. Y hemos dicho que su primer apartado es la introducción y probablemente sea el momento fundamental, ya que en este apartado lo que evidenciamos, caracterizamos y sistematizamos es el problema a investigar. Quiero que recordemos aquella famosa frase de Gastón Bachelard que con muy buen tino decía: si no hay problema, no hay investigación. Toda nuestra tesis va a girar en torno a un problema de investigación, más específicamente hablando de un problema de investigación en el área de la ciencia jurídica y de manera particular a
un problema de investigación en la ciencia jurídica y directamente relacionado al ámbito del derecho procesal. Por lo tanto, es fundamental que ustedes puedan establecer, revisar, volver a sobre aquellos materiales que estuvieron dando en los diversos módulos de la maestría. Pero quiero que dejemos claro algunos elementos de esta introducción. Si bien en otros videos estaremos analizando los documentos institucionales donde se establece la estructura del anteproyecto, quiero conversar nuevamente con ustedes sobre algunos elementos que hacen a la calidez de nuestra postulación, aquello que tiene que ver con la manera de comenzar nuestra introducción. Y decíamos, tanto en los cursos como en los encuentros, que necesariamente es indispensable que comencemos abordando el tema sobre el cual estaremos trabajando. No es posible presentar un trabajo sin tener en cuenta o sin sistematizar el tema. Recordemos que, y ustedes lo vieron en metodología, siempre o probablemente siempre les pasa a todos los investigadores, nuestro primer contacto con nuestro proyecto de investigación sea general, genérico, amplio, vago, pero por ello nosotros la introducción debemos, como dice Sampieri, delimitar el objeto de trabajo, delimitar el área de trabajo, de tal manera a poder establecer efectivamente sobre qué tema y sobre qué aspecto de este tema estaremos trabajando. Este tema nos va a permitir, dimensionar el alcance de nuestro proyecto de investigación, es decir, quedará claro sobre qué punto, sobre qué tema, sobre qué aspecto trabajaremos y por de pronto sobre qué aspectos no trabajaremos. Por lo tanto, quiero que conversemos y revisemos esta presentación que ustedes ya lo tienen sobre los elementos de la introducción y cómo resaltaremos aquel problema de investigación. Muy bien, vamos. Entonces, cuando hablamos del problema de investigación, digamos, y recordemos, ¿cuáles son los apartados que tiene esta investigación? ¿De qué manera yo puedo construir este problema jurídico? ¿De qué manera puedo presentar cómo inicio, cómo abordo mi redacción? Y recordemos que esta puede ser una manera interesante de plantearlo. Por ejemplo, presentando el tema. Luego el contexto asociado al tema, el estado del tema y el problema asociado al tema. Estos elementos son fundamentales al momento de poder caracterizar y resaltar el problema de investigación que estamos trabajando. Muy bien, sigamos. De partes que se identifican en el contexto. Nosotros como futuros magísteres en investigación, nosotros como investigadores en el área del derecho procesal, no podemos estar ajenos a los consensos jurídicos, a los consensos científicos, a lo que la comunidad científica dispone como elementos de resaltadores de un problema. Es importante, para no decir necesario, que en nuestra introducción se pueda abordar el contexto, la importancia del tema para la sociedad, para la disciplina en esta nuestra actual sociedad, y luego poder generar la síntesis de la literatura existente relevante. Este apartado es fundamental porque nos permite establecer, nos permite generar, nos permite identificar el estado del arte. Es decir, muchas veces preguntamos, ¿tal tema es factible para realizar una investigación jurídica? ¿Este tema es factible para un tema jurídico, para un tema de investigación, para una tesis de maestría? Y la respuesta va a depender de lo que la literatura existente nos diga luego de realizar la revisión correspondiente.
Esta Esta literatura relevante, existente, nos demuestra cuál es el estado del arte, es decir, nos evidencia cuál es el tratamiento previo que se dio sobre este tema, cuáles son las posturas que existen al respecto, cuáles son las contradicciones, los consensos que existen al momento de realizar la revisión de esta literatura, pues ello nos va a permitir resaltar el problema de investigación que estamos trabajando. Esto es lo que nos va a permitir dar un salto de calidad al problema que estamos investigando y que nos abre la posibilidad luego de resaltar la controversia en el campo de estudio. Ya que hablamos de una tesis jurídica, de una tesis eminentemente dogmática, una tesis que lo que busca es contrarrestar teoría dentro de esta disciplina, resaltar la controversia en el campo de estudio va a legitimar, en otras palabras, que existe un problema asociado al tema que estoy abordando. Si nosotros no somos capaces de delimitar, de identificar y no solamente identificar, de posicionar y de presentar una controversia en el campo jurídico, es decir, hablar de un problema jurídico asociado al tema, un problema jurídico asociado al tema, nuestra tesis va a perder fuerza. Nosotros necesariamente debemos ser capaces de identificar un problema jurídico, pero no desde el punto de vista de mis percepciones o de mi percepción, sino de una controversia que existe en el campo de estudio. Esto nos permite, y a esto llegaremos a partir de una buena revisión del estado del arte. Es decir, de la revisión inicial que hicimos, somos capaces de identificar un problema jurídico asociado a un tema. Esto no quiere decir que no podamos encontrar problemas en la práctica cotidiana, en nuestra vida jurídica, pero al tratarse de una tesis jurídica, dogmática, como muchos están postulando, lo más probable es que de la revisión del estado del arte sea que podamos encontrar la controversia en el campo de estudio para que a partir de esta controversia presentemos el problema de investigación asociado al tema. Bien, entonces están viendo los elementos que estamos trabajando. Entonces decimos, luego de realizar este estado del arte, es decir, hemos identificado un tema que nos parece pertinente, relevante, importante, y luego hemos realizado o debemos realizar la revisión del estado del arte. En otras palabras, revisar la literatura existente al momento de postular esta investigación. En otras palabras, verificar qué se ha estudiado o cuál es el campo de estudio de aquel tema que estoy postulando. Por ello luego vamos a estos elementos. Nuestra introducción, nuestro problema debe ser resaltado. En otras palabras, debemos dejar claro de que existe un problema asociado al tema investigado. Por ello, necesitamos en nuestra introducción establecer, caracterizar y dejar bien claro estos temas. 1. Resaltar debilidades en la literatura previa, resaltar vacíos en el campo de estudio o resaltar importancia del estudio del problema. Aquí tampoco decimos, resaltamos que necesariamente tengamos que encontrar estos tres elementos. Lo que estamos diciendo es que una buena redacción, una buena revisión de la literatura nos podría indicar debilidades en la literatura previa, resaltar vacíos en el campo de estudio o resaltar la importancia del estudio del problema. En otras palabras,
cuando estemos haciendo la revisión primera, la revisión del estado del arte de aquel tema que hemos elegido, deberíamos ser capaces de identificar debilidades previas, vacíos o la importancia del estudio del problema. Esto pensando en la construcción y en la redacción de nuestro anteproyecto. Pero es importante y la tarea en esta cuarentena es realizar una búsqueda en fuentes confiables e ir identificando estos elementos. Por ejemplo, el contexto e importancia del tema para la sociedad, luego, al momento de redactar la tesis o el anteproyecto, diríamos, cada vez es más difícil ignorar. X es el factor principal, o X y Y son común caracterizados por, o X desempeña un papel importante. O sea, son de alguna manera tips de cómo se puede luego, ya realizando la redacción, de resaltar el contexto y la importancia para el tema. Estos son frases precocinadas que cada uno debería poder luego generar dentro del área en el cual está trabajando. Síntesis de la literatura relevante existente. También nosotros, cuando pasemos a la revisión, a la redacción, deberíamos ser capaces de generar y de caracterizar la literatura relevante existente a partir de frases como estas que ustedes pueden ir viendo. O luego también resaltar el problema de la revisión a la redacción. Sin embargo, estos rápidos elementos, sin embargo, los problemas asociados al uso de tecnología en los procesos, sin embargo, el problema de la sana crítica ha permanecido como un problema. Son cuestiones que ya deberíamos ir pasando a nuestro tema. Pero recordemos que tanto el problema, la literatura existente, o resaltando la controversia en el campo de estudio, así con esta frase, es solamente a partir de la revisión del estado del arte. Esos 10, 15, 20 trabajos que al principio leemos para identificar estos apartados. Aquí ven, por ejemplo, más frases precocinadas. O también resaltar el problema de investigación nos puede llevar a resaltar debilidades en la literatura previa. Esto legitimina y resalta que efectivamente existe un problema. ¿Por qué? Porque con ello estamos diciendo la literatura jurídica especializada identifica estos problemas en cuanto al tema que estoy elegido. Por lo tanto, tengo vía libre para estudiar tal cuestión. Yo podría tener un tema muy importante para mí, un tema que me podría interesar personalmente, pero la revisión de la literatura me puede llevar a establecer que no existe problema jurídico, es decir, los trabajos previos, la literatura, la doctrina jurídica identifica que tal cuestión es resuelta de esta manera. Hay que recordar que nosotros investigamos aquello y por eso tendremos un apartado de justificación, cuestiones relevantes que aporten y que aportan a la ciencia jurídica. Caso contrario, pierde legitimidad. Si yo pretendo investigar un apartado, un tema, un aspecto del derecho procesal, cuya literatura previa me dice que no hay problema, pierdo fuerza y pierdo justificación. Este problema o estos problemas o algunos de estos apartados son los elementos que nos van a permitir construir nuestro problema de investigación. O sea, todos estos elementos nos van a permitir y permitirían que podamos decir con mucha fuerza: este es el problema de investigación, porque no soy solamente yo el que lo dice, sino existe una
Existe todo un campo, todo un estado del tema que legitima conmigo de que esto se trate de un problema jurídico. Este contexto problemático es lo que desemboca en la pregunta de investigación. Es decir, todo aquello hablado, abordado, es lo que va a permitir decir, por tanto, en base a lo expuesto, este trabajo tiene la siguiente pregunta de investigación, pero esa pregunta está directamente relacionado al contexto en el cual va apareciendo el problema. Es decir, no existe una problematización estirada, una problematización se- perdón, sesgada, no existe una problematización eh, muy, muy propia mía, sino que es parte de una literatura especializada sobre el tema. Por lo tanto, cuanto mayor calidad de mis referentes de mi cita, mayor peso tendrá para que podamos generar esta pregunta de investigación que estaremos volviendo a verificar en otro video. Este primer video lo que quiero que volvamos a revisar es los elementos para resaltar el problema. ¿Qué buscar, qué identificar en la literatura que estén realizando? Esto aún no tiene que ver con el marco teórico. Esto simplemente es, o no simplemente son los elementos que nos permiten y nos permitirán resaltar el problema de investigación de tal manera a legitimar y justificar el esfuerzo a ser realizado. Entonces, en otros videos estaremos nuevamente abordando tanto los cómo hacer la pregunta, los objetivos, la problematización, el marco teórico, cómo generar el marco teórico, la manera en cómo diseñar, cómo citar, cómo referenciar y algunas recomendaciones para la redacción del trabajo. Por lo tanto, dejo este primer video y nos seguiremos viendo en otros tutoriales sobre el anteproyecto de investigación jurídica. Estemos atentos porque a partir de ahora instalamos un canal de comunicación a través de la plataforma y de otras herramientas para generar el anteproyecto de investigación de nuestra tesis de la maestría en Derecho Procesal. Mis saludos a todos y nos vemos oportunamente.